Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes y hoy vamos a hablar de nazis en Argentina, pero llega un informe especial desde la mano del escritor y periodista Marcelo García hablando de Malargüe y San Rafael. ¿Qué pasó en estos dos departamentos de nuestra provincia? Ya lo saludo a él. Marcelo García, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Goga, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, muy bien, muy bien, muy Un bien. gusto. Un gusto, un gusto. Me encanta tenerte nuevamente acá, porque bueno, sabes muchísimo. Aquellos que te seguimos en Instagram sabemos que se dice el paso a paso, ¿no? De los nazis en Argentina. Y cosa que nos sorprendió cuando vimos y hablamos acerca de Malargüe. ¿Qué pasó allí, Marce? Bueno, mira, esto empezó hace unos cuantos Ujú. años cuando yo, de casualidad, por cuestiones turísticas, fui a la provincia de Mendoza por primera vez y decidí recorrer el Valle del Sosneado, Ujú, un lugar que es una maravilla, es natural y que ujú. es súper recomendable para ir. Tenemos las imágenes. Y Ujú. sí, bueno, Sí, ahí ahí estamos. está. Ujú, Ahí está. No, ujú. esto es El hotel. en la zona de, esto es, no, esto es en la zona de Pedro Vargas, es la casa del nazi Paul Eckhart. Esto es cerca de San Rafael, en la localidad Ujú. en la zona de Pedro Vargas. Sí. Esto no es del hotel, Ajá. esto es del viaje. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí está, perfecto. Bueno, bueno, esto es el camino que lleva desde la ruta 40 hacia el interior del Valle del Sosneado. Esto es una travesía que hice, que tuve la oportunidad de hacer hace mucho tiempo. Eso es un puesto de gendarmería, está Ajá. cerca de este hotel que es lo que nos interesa puntualmente en esta charla. Bien. Es un hotel que está abandonado, está en el medio del Valle del Sosneado, pegado al río Atuel. Ujú. Se conserva bastante bien, como se puede ver, obviamente tiene esas termas también maravillosas. Y la historia con este hotel en realidad surgió un poco de casualidad, porque yo no iba con fines de investigación a la zona, sino que, bueno, justamente uno de los choferes, uno de los conductores de la expedición de las 4x4 que tomamos, cuando llegamos a esa zona del hotel, aminoró la marcha y me acuerdo que me comentó, este es el hotel donde los alemanes le pagaban a Perón. Los alemanes le Y bueno, pagan al Perón. ¿Cómo es eso, Marce? bueno, eso es lo mismo que le pregunté en ese momento Ah, a él y esto lo que activó sí. una serie de investigaciones y de Ujú. averiguaciones que derivaron en poder recabar muchos más elementos, ¿no? Bien. Es una historia muy interesante porque eh, para ubicarnos un poquitito, si te parece, Sí. tenemos que remontarnos a cuando Perón regresa de su misión en Europa, concretamente en Italia. Él había sido enviado por el gobierno y por las Fuerzas Armadas a Roma con la cubierta de ser agregado militar en la Embajada Argentina en Roma, pero bueno, obviamente en la antesala de la Segunda Guerra Mundial, que todavía no había comenzado, el objetivo de Perón era observar el panorama, tantear el terreno y, en definitiva, terminar de definir cuál era el bando al que se iban a plegar las Fuerzas Armadas argentinas, que si bien ya tenían un costado germanófilo y pronazi fascista, Ujú. digamos, querían constatar determinadas cuestiones in situ, ¿no? en el lugar. Así que ese fue el principal objetivo de Perón. Fue enviado, obviamente, por superiores que ya tenían un costado, insisto, bastante germanófilo. Él también lo tenía, y hace muy buenos contactos allá en Italia. Ujú. A poco de empezar la Segunda Guerra Mundial, en 1940, es traído nuevamente a la Argentina, donde tiene que informar del estado de situación, tras haber hecho contactos, insisto, con importantes efectivos del nazismo en Europa, ¿no? Sí. Perón ya venía con contactos importantes del SD, que era el servicio de seguridad que tenía efectivos acá en Argentina, y terminó de hacer esas buenas migas con los alemanes en Europa. Vuelve en 1940, en diciembre de 1940 es asignado al regimiento de montaña que está ubicado en Uspallata, Ujú.
¿sí? En la localidad de Uspallata, en Mendoza. Ujú. En una primera instancia se lo envía a Perón allí porque un sector no germanófilo de las Fuerzas Armadas pretendió sacarlo del paso, sacarlo de encima, enviarlo lejos, por precisamente las propuestas y las ideas que había traído Perón de plegarse definitivamente al bando de la Alemania nazi, Ujú. ¿sí? En la Segunda Guerra Mundial, cosa que efectivamente las Fuerzas Armadas hicieron de una manera encubierta, pese a la declarada neutralidad que no era tal. Ujú. Bueno, la cuestión es que cuando es asignado allí al regimiento de Mendoza en Uspallata, Ujú. al regimiento de montaña, perdón, coincidentemente o no, en Mendoza sus contactos nazis lo presentan con un personaje que iba a ser fundamental para la historia de Perón, del peronismo en general y para la historia argentina, en definitiva, que era un señor que se llamaba Ludwig Freude, que era un financista alemán. Luego, cuando Perón asciende al poder, es nacionalizado argentino para protegerlo de los aliados que pretendían llevárselo detenido como agente nazi. Este empresario tenía la inmensa fortuna de salir permanentemente adjudicado para realizar las obras públicas del Estado, gracias a, bueno, a su influencia, a sus contactos. Y era un agente, efectivamente, uno de los más importantes agentes al servicio del nazismo en la Argentina. De hecho, muchos lo consideran o lo consideramos el embajador en las sombras de la Alemania nazi, ¿sí? Era el custodio de los grandes intereses millonarios, intereses alemanes en la Argentina. Mira vos, mira qué Eh, impresionante. bueno, los contactos de Perón y de Freud los presentan y bueno, a partir de ahí se divide la historia en dos porque fueron socios prácticamente inseparables Ujú. y O sea, un hotel muy, Perón, o sea, Marce, podríamos decir que un hotel muy importante para la historia entre Perón, los nazis. sí, porque si bien, digamos, tengamos en cuenta que entre Uspallata y el Valle del Soñado tenés unos 340 Ujú. kilómetros más Sí. o menos, cerca de 4 horas de viaje aproximadamente. Lo curioso es que ese hotel estaba instalado, ese hotel se construyó en 1938 Ajá. y dejó de funcionar extrañamente, o no tanto, en el año 1953, en pleno segundo gobierno de Perón. Ajá. Ese hotel fue construido por la compañía de hoteles sudamericanos, que era de intereses británicos en realidad, Ujú. pero era un hotel ubicado en medio de la nada, podemos decir, porque imagínate que hoy en día cuesta mucho llegar, Sí. tardás muchísimo, desde la ruta 40 hasta ese hotel tenés unas 3 horas aproximadamente por el Valle del Sosneado, digamos, no es sencillo llegar. Imagina, mira, esa es una foto de cuando fue inaugurado en 1938, lo que estamos Ajá. viendo. Mira. ¿Sí? Estas son fotos de Perón en el Regimiento de Montaña. Y lo extraño es que, digamos, estaba puesto a todo lujo, con todas las comodidades propias de los mejores hoteles del mundo en ese momento, y en medio de la nada, ¿no? Era Claro. muy poca la gente que iba, hubo más gente en la inauguración prácticamente que en la, que en los años en donde turistas podían asistir al hotel, podían visitar el hotel, Ujú. y era un lugar de reuniones secretas y apartadas de la vista de todos los demás, ¿no? Perón Ujú. llegó a estar ahí y ya te digo, digamos, todo se activó con ese comentario casi como el pasar de un vaqueano, de una persona que cuando yo me puse a hablar, a tratar de indagar mucho más, me dijo, sí, esta historia a mí me la pasó mi padre, se la traspasó su padre, Ujú. este, que era un vaquiano de la zona y que los veía y sabía de estas reuniones y de estos encuentros en ese hotel. O sea, Marce, podríamos Este, decir que estamos hablando de se inauguró en 1978, casi a final de lo que fue este régimen alemán, ¿no? El régimen nazi. Había no, muchos. no, No. no, todavía, perdón, todavía no había comenzado la Segunda Guerra Mundial. Ah, perdón. La Segunda Guerra Mundial en 1939 activa, Perón está prácticamente un año más en Año Europa 40. Ujú. y para mediados, finales de 1940, él ya está acá.
lo curioso es que, perdón que te interrumpí No, con no, 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 esto, está bien. lo curioso de las fechas es que, digamos, hay documentación, pese a lo que cuenta la historia oficial, esto justamente también lo cuento en uno de mis libros, hay documentación probatoria sobre el comienzo de la relación entre Juan Domingo Perón y Eva Duarte. Sí. Todos sabemos después qué pareja formaron para la historia argentina. Justamente en 1941, tengamos en cuenta que Perón llega allí en diciembre de 1940. Insisto, hay documentación que prueba que Perón y Eva se conocieron al menos en 1941 a través de sus relaciones nazis. El principal en esas relaciones era justamente el financista Ludwig Freud, del que hablábamos hace un rato. Digamos que es como que es un rompecabezas que encaja perfectamente, ¿no? Sobre todo con documentación que hay de las fechas en las que se conocieron Perón y Eva, siendo los dos, esto es así, agentes funcionales a los intereses del nazismo en la Argentina. Mirá vos. Digo, lo que vos me estás diciendo no me cierra, digamos, con la imagen de Perón y de Evita, o la imagen que dieron acá en la Argentina. Digo, no me... Esta cosa de popularidad, no de ayudar al más necesitado, de la no discriminación. Sería como una antítesis lo que me estás diciendo, Marce. Mirá, trato de ir por partes, y que no sea aburrido de mi parte, no, digo, el comentario que no se haga muy extenso. Digamos, la historia oficial presenta al primer encuentro entre Perón y Eva en el Luna Park en Buenos Aires, en un festival a beneficio de las víctimas del terremoto de San Juan en 1944. Pero ese encuentro fue una pantalla, una presentación armada, una escena montada, porque ellos ya se conocían y tenían una relación, además, personal, sentimental, desde bastante tiempo atrás. La documentación que yo he podido encontrar y que manejo indica que al menos desde 1941 ellos eran agentes que colaboraban de distintas maneras, de distintos ámbitos, con la organización nazi local. Y en esto quiero hacer una salvedad, porque esto también yo lo plasmo o lo dejo bastante claro en mis investigaciones y en mis libros. Digamos, este costado de esta pareja tan magnética para la historia argentina, tan importante, tan marcante, no implica el hecho de negar otras cuestiones que son atendibles también, que son destacables, y que no pretendo, yo por lo menos no pretendo menoscabar ni negar, ¿no? Digamos, yo no soy un escritor o un investigador revisionista en el sentido de que pretendo borrar con toda una historia y reescribirla directamente, sino que mi objetivo es el de completar las figuras de los personajes históricos, en este caso creo que dos de los más importantes de la historia argentina. Dicho esto, te cierro solamente con esto, Goga. Dicho esto, lo que me interesa destacar es que más allá de cuestiones ideológicas, sobre todo por el lado de Perón, que Perón sí era una persona admiradora del régimen fascista y era filonazi, yo no puedo decir definitivamente que Perón era un nazi en el cabal sentido de la palabra, pero era un filonazi, tenía una afinidad, y además la gente con la que se rodeó lo dice todo. Pero sobre todo de Eva, aunque también de Perón, había una relación de interés con los nazis que estaba muchísimo más relacionada a lo económico que a otras cuestiones. Bien, ¿sí? bien. Eso también hay que remarcarlo, digamos, porque si no... ¿A qué te referís, Marce? ¿A qué te referís con lo económico? ¿Qué relación? Eran agentes que recibían pagos de los nazis. ¿De los nazis? Directamente. Sí, de la organización nazi. A ver, hay documentos, esto, insisto, también lo cuento muy detalladamente en mi primer libro, que justamente se llama La agente nazi Eva Perón y el tesoro de Hitler,
con ese título tan atrevido, pero que se justifica plenamente, hay documentación que muestra cómo los nazis traían dinero por diferentes medios, Ajá. lavado de dinero, ¿sí? Desde Europa. Ujú. El destinatario en realidad era, por lo general, el mencionado Ludwig Freude, pero Eva Duarte, en ese momento, era testaferro de los nazis y en muchos de los casos se abrieron cuentas en el Banco Germánico, en el Banco Alemán Transatlántico, acá en Buenos Aires, cuentas que figuraban a nombre de Eva Duarte, que en realidad hacía las veces de testaferro, ¿sí? De mujer de paja, como se llama habitualmente. Ujú. Documentación que yo tengo en mi poder menciona por diferentes medios, hay información que viene del lado alemán, documentos desclasificados de los norteamericanos y también de los británicos, en donde a Eva Duarte se la identifica como cabeza de un grupo que era conocido en el ámbito del nazismo en la Argentina como Strohfrauen, que era mujeres de paja, justamente eso, mujeres testaferro, mujeres que desde distintos ámbitos, en este caso Eva inicialmente desde el mundo artístico, donde se relaciona por primera vez con personajes filonazis de la Sí. Argentina, hacía las veces de testaferro, ¿no? Que recibía dinero de parte de los nazis y luego cobraba su parte por hacer por brindar ese arco de protección para los Ujú. intereses de los alemanes. Marce, este sería como el famoso oro, ¿no? Que se habla que estaría en la Argentina de los nazis, ¿no? Que se habla como de un oro oculto, ¿no? De ellos. Es que el tesoro nazi fueron Tesoro. muchas Ujú. cosas. No es solamente, a ver, la imagen espectacular, Ujú. que no digo que no lo sea, pero no es lo único, de los lingotes de oro escondidos. Ujú. ¿Sí? El tesoro nazi fueron muchísimas cosas. Entre otras cosas, materia gris, digo, lo mejor de la ciencia, la tecnología, secretos industriales, secretos medicinales, Ujú. fórmulas, eh, obras de arte. Ujú. Sería muy largo, digamos, tengo también Ujú. documentación que prueba que familias de alcurnia de la Argentina, no viene el caso nombrarlas en este momento, Ujú. eh, eran trianguladores de robo de grandes obras de arte que los nazis Ujú. sacaban de Europa, ¿sí? Producto del Marce, expolio. ¿está comprobado o hay algún documento, de acuerdo a tu investigación, que a Perón lo ayudan a ganar, digamos, también? Tuvo mucha influencia nazi para que pueda ganar y ser presidente acá en la Argentina, digamos, esa cosa de poder, de impulsar a un candidato. Digo, les convenía. Mirá, a ver, te lo hago lo más A sintéticamente ver, sí, sí, posible. sí. A partir de 1944, los nazis sabían que podían, y un poquito antes también, los nazis sabían que podían perder la guerra, pese a que Ujú. públicamente, sobre todo en Alemania, decían otra cosa. Ujú. Eh, eh, y eso generó la necesidad para el bando alemán de encontrar puertos seguros en el exterior, ¿sí? Pensando en la posguerra. Ujú. ¿Sí? Vos ten en cuenta que esta gente, nosotros pensamos en lo inmediato o en el mañana, ellos piensan 20, 30, 50 años para adelante, Ajá. ¿sí? Al nivel al que se manejaban. Argentina fue el centro neurálgico de las actividades del nazismo en el hemisferio occidental. Fue el lugar Ujú. más importante para los nazis fuera de Alemania. Ujú. Esto dicho con absoluta seguridad y con documentación probatoria sobre eso. El Bien. tema es que cuando se comienza a advertir esa posible derrota alemana, se produce en la Argentina un golpe de efecto que no fue casual, que fue el golpe de junio de 1943 a cargo del GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, que era un grupo de las Fuerzas Armadas, sobre todo del Ejército, ampliamente dominado por Perón, si bien estaba en una segunda línea sucesoria para un eventual poder en ese momento, un Ujú. coronel muy poderoso precisamente por los grandes contactos, importantes contactos que había hecho en la Argentina con efectivos nazis del SD, del Servicio de Seguridad,
y con el contacto que tenía en Europa, con los contactos que tenía en Europa. Ujú. El GO toma el poder decididamente para establecer ese estado títere de los nazis en Sudamérica. ¿Sí? Y el proceso se va acelerando cada vez más hasta arrimar a Perón lo más posible a la primera línea de sucesoria del poder, y esto queda demostrado con el golpe al golpe que da Farrell, Sí. dentro de esa misma, en 1944, que lo ubica a Perón ya en un lugar de expectante por cualquier situación que se diera. Vos pensás que ya en 1944 Perón era vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. Claro. Dominaba todo. Dominaba las Fuerzas Armadas, dominaba la política y dominaba los sindicatos. Todo. Era el hombre más poderoso de la Argentina, era el hombre que más contactos con los nazis tenía, era el hombre que más afinidad tenía con las ideas fascistas que había visto en la Italia de Mussolini cuando estuvo asignado allá, y era filonazi. Digamos, no tenía ningún inconveniente en plegarse, incluso por cuestiones económicas, al bando del nazismo. Cuando la situación se torna insostenible para los nazis en la guerra, la derrota era inevitable a la vuelta de la esquina, se produce un hecho que la historia argentina lo pinta de una manera romántica, y los documentos demuestran que fue de otra manera, que fue el 17 de octubre de 1945. ¿Sí? Se simula un conflicto de la dictadura militar con Perón, se lo marca como el generador de todos los beneficios y las conquistas sociales del pueblo, muchas ciertas, muchas maquilladas, muchas propias, muchas tomadas de los propios dirigentes políticos opositores que el régimen había encarcelado. Hablo de socialistas, entre otras cosas, de radicales. Y se genera la necesidad de la llegada de Perón al poder. ¿Sí? Eso se logra con una fraguada detención de Perón en la isla Martín García, que no fue tal. Sí, estuvo allí, pero no estuvo en condición de detenido, era toda una puesta en escena también. Y se genera esa necesidad. ¿Sí? Se amenaza con que el reemplazante de Perón, que era Fentanes, el designado, iba a barrer con todas esas conquistas sociales. Entonces se producen dos cosas. Un efecto natural en la gente, en los seguidores del coronel Perón, que en parte deciden salir a la calle, pero la gran mayoría del movimiento que se produce callejero para reclamar por Perón es organizado, ¿sí? Por sindicatos que no era la mayoría, que se pliegan a Perón, con inyección de dinero del nazismo para lo que va a ser ese proceso, y luego la campaña presidencial y la campaña electoral que lo va a llevar a Perón al poder. ¿Sí? Entonces se genera esa necesidad, y una semana después, la misma dictadura que lo encarcela en la isla Martín García lo hace salir victorioso al balcón y se dan un abrazo con Farrell. El mismo que una semana previa lo acusó de todo, lo presenta como el salvador de todo. Eso fue un intento que no muchos supieron ver de la dictadura por perpetuarse, por seguir en el poder con formas mucho más amigables, digamos, insertándose en un sistema electoral que no necesariamente era democrático, electoral, por medio del cual Perón llega al poder. La campaña presidencial hasta las elecciones es financiada directamente por Ludwig Freude. Hay documentos que hablan de una cifra estimada en torno a los 82 millones de pesos de ese momento, que era una fortuna incalculable para propaganda, para lo que fuera que hubiera que hacer para que Perón llegara al poder. Wow. Bueno, y llega al poder. ¿Esto los benefició? Bueno, el tema de la llegada de Perón al poder tiene dos lecturas. ¿Sí? Llega un momento en el que Perón se encuentra ante un camino bifurcado. ¿Sí? Perón le hizo una mala lectura de
la situación, porque entendió él Sí, que con los nazis derrotados en los campos de batalla, los nazis iban a estar necesitándolo a él. claro. Y eso fue una lectura equivocada, porque los nazis habían perdido la guerra en terreno, ¿sí? En el campo de batalla, como decía, pero en cuestiones financieras, en cuestiones económicas, en cuestiones tecnológicas, en cuestiones de negocios, incluso con los aliados vencedores de la Segunda Guerra Mundial, Sí. los nazis habían ganado, ¿sí? Y ganaron tanto como para lograr acuerdos que permitieran a los más altos jerarcas, y en esto incluyo a Hitler, pudieran escapar a Occidente protegidos precisamente por los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos. Y los británicos protegieron más nazis y dieron refugio a más nazis que la Argentina. Pero el error que comete Perón, error entre comillas, Sí. como quiera verse, Ujú. es que en ese momento él creyó que podía meter cuña en un mundo que claramente era bipolar, dividido entre el comunismo de la Unión Soviética y el capitalismo de los norteamericanos, y eso no fue aceptado. Esa famosa tercera posición del Mm. justicialismo no iba a ser aceptada. Y mucho menos cuando Perón traiciona a los propios nazis, porque lo que hizo Perón fue quebrar su promesa ante los jefes nazis de posguerra de Sí. preservarlos, mientras que en realidad nacionaliza todos los bienes alemanes en la Argentina, los deja sin nada. Y eso lo tomaron los alemanes y nazis de posguerra como una auténtica traición, que de hecho fue eso. Mm. Incluso Eva Perón tenía mucha mejor relación con los nazis que el propio Perón. Y eso queda demostrado cuando muere Eva Perón en 1952, que Sí. a Perón se le cae toda la cadena de favores del nazismo y eso va a llevar a una debacle, a una bola de nieve que se va a ir agrandando hasta 1955. No estoy diciendo que los nazis de posguerra voltearon a Perón, participaron de los movimientos que Mm. llevaron también a la caída de Perón, Ujú. Bien, por bien. traición. Bien, digo, ya en esa época, ¿ya había muchos nazis en la Argentina o cuántos se aproximan Sí. que llegaron en la época de Perón? Mira, la época de Perón llegaron, pero esto literal, o sea, tengo el listado, pero no tengo en este momento el detalle fino, Ajá. pero fueron miles, miles. Y cuando te digo miles, te digo, a ver, uno está pensando, pero ¿cómo? Si los jerarcas nazis no eran miles, si los alemanes no eran miles, Claro. no. Llegaron, bueno, ahora te cuento un poco de estos Sí, documentos. bien. Pero para resumirte esto, te digo, digamos, Perón habilitó la entrada de nazis, que no solamente eran de Alemania, ¿sí? Croatas, italianos, españoles, o sea, Ujú. fascistas en general, ¿sí? Fueron de primera, segunda, tercera línea y gente totalmente desconocida también. Si querés, te cuento un poco de esa lista que mostraron recién. Había una variedad entonces, ¿Cómo? Había una Sí, sí, variedad, sí, sí, sí. había una variedad. Exacto. Claro, Sí, sí, y sí, no, y exacto. digo, no... Y ojo, no todos, y esto también hay que aclararlo, no todos los alemanes, sobre todo, Ujú. que profesaron de alguna manera Sí. simpatías por el nazismo, eran todos criminales de guerra los que vinieron. No eran todos criminales de guerra. No, y la... ¿Sí? Hubo muchos técnicos, muchos científicos que, Bien. digamos, bueno, indudablemente igualmente estaban plegados a la idea del nazismo, pero que no tuvieron una directa implicancia o relación con matanzas, con exterminio, con el holocausto. Digamos, no estoy justificando nada, pero estoy haciendo la diferencia nada más. Y no solamente, digo, en esto corregime si me equivoco, porque lo que hemos visto, no solamente se encontraron en Bariloche o en el sur de Neuquén, ¿no? Porque la mayoría enfocaron en un momento ahí, ¿no? Que allí podría estar Hitler, ¿no? Que allí estaban los nazis, los seguidores, o la gente más importante, más fuerte. Sino lo que vemos acá también, de acuerdo al documento que trajiste, que se distribuían en toda la Argentina. Que habían como Sí, lugares secretos, ¿no? Puntuales. sí, sí, sí. Sí. El nazismo tuvo, primero, ubicarnos y saber que
el partido nazi, Partido Nacional Socialista, tal como funcionaba en Alemania, replicó todas y cada una de sus organizaciones aquí en la Argentina, todas. Hasta la Gestapo funcionaba en la Argentina. Esto está documentado, no es leyenda, no estoy lucubrando, digamos, una teoría. Bien. Está documentado. Esta documentación, gran parte de esa documentación pudo ser conservada de los trabajos que hizo la Comisión Especial Investigadora de Actividades Antiargentinas, que funcionó en el Congreso de la Nación entre 1941 y 1943. Un grupo de diputados, sí, claramente antinazis, que ya venían investigando previamente. En 1937 ya habían comenzado investigaciones sobre las actividades del nazismo en la Argentina, hasta que consiguen que en 1941 se habilite esta comisión especial investigadora que se encargaba de investigar por su lado y de recibir denuncias de diferentes partes del país sobre gente común, incluso, que denunciaba las actividades del nazismo. Yo tengo toda la documentación, toda esa documentación, son literalmente miles de páginas escaneadas directamente de los archivos originales, y dan cuenta de esas actividades en todo el país y con todas las organizaciones, ¿sí? Y hay un detalle, digamos, que en 1939, sí, poco antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, el gobierno argentino decide prohibir las actividades del partido nazi en la Argentina, como tal, ¿sí? Con el nombre de partido nazi oficial acá en la Argentina. Obviamente los grandes intereses y los partidarios miles que tenía en la Argentina no iban a claudicar, no iban a bajar de brazos si se produce, y esto te lo cuento así muy rápidamente, nada más mencionarlo, un camuflaje de todas esas organizaciones y del partido mismo, cambiando el nombre, mutando o camuflándose en otras organizaciones alemanas como clubes deportivos, ¿sí? Asociaciones culturales, escuelas alemanas, en donde esos efectivos nazis seguían realizando sus tareas, sí, pero bajo otra cubierta, ¿sí? Bien. Voy a esto porque en esa documentación de que yo te hablo, hay muchas referencias a actividades de los nazis en Mendoza. Perfecto. ¿Sí? ¿Por ejemplo? Hay muchas. Y ahora, te uno con este documento que estuvimos mostrando. Vamos al documento entonces. Vamos al documento, pero tiene que ver. Dale. Este documento está escaneado también de los originales de un informe de marzo de 1946. Pensá que faltaba muy poquitito. Ahora voy a comentar ese recuadro en rojo. Faltaba muy poquitito para que asumiera Perón la presidencia, ¿sí? Faltaban un par de meses para que esto es un informe redactado por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos y presentado a comisiones investigadoras del Senado estadounidense, ¿sí? Y son 2 volúmenes que tienen cada uno aproximadamente 400, 500 páginas, ¿sí? Lo notable es que de esos 2 volúmenes, el primero, que es este que estamos viendo, esto es una página solamente de ese volumen, sí, muestra el listado completo. Ahí vemos un listado, ¿sí? Imagínate esto multiplicado por 400, 500 páginas, el listado completo de, por un lado, los nazis afiliados al partido nazi, esto es afiliados con número de carnet, la columna que está al extremo izquierdo es el número de afiliados con el que figuraban, de los Estados Unidos y de Argentina, nada más. ¿Sí? Vos pensás que todo ese volumen, más de la mitad, ¿sí?, son de nazis en la Argentina, afiliados al partido nazi. Fíjate que ahí en el cabezado dice Argentina. Yo puse un detalle de esta página por una persona que figura ahí abajo, que nos va a dar pie, si querés, para contar la otra parte de esta historia en esta charla que estamos teniendo. ¿Sí? Y el otro volumen, de también cerca de 400 páginas, era sobre todos los afiliados del resto de los países de América. Pero eso, bueno, no nos interesa en este momento. Wow. En este listado que estamos mostrando ahora, si se amplía un poquitito, se va a ver un recuadro en rojo donde está lo vemos.
¿Cómo? Sí, lo vemos, ahí lo vemos, que dice Paul. Bueno, está destacado una persona que se llama Paul Eckhart. Ajá. ¿Sí? Y esto, si te parece, lo uno directamente con las otras imágenes que habíamos Vamos. empezado a ver, que Dale. es la casa de Paul Eckhart. Muy bien, vamos ¿Sí? entonces Bueno, a la casa. acá estamos viendo una casa. Sí. Está en este momento, está así, este es el estado actual de la casa, queda en la zona de Pedro Vargas, cercana, pegada a San Rafael. Sí. ¿Sí? Esta era la propiedad de el nazi Paul Eckhart. ¿Sí? Ahí la estamos recorriendo, vemos que primero tiene una extensión de terreno importantísimo. Segundo, bueno, acá voy describiendo lo que vamos viendo. Vemos el ancho de las paredes, la construcción de las paredes, era prácticamente un búnker, ¿sí? Y adentro todas las comodidades que pudiera llegar a tener, los techos de madera, a dos aguas, tenía chimenea, tenía muchísimas habitaciones, chimeneas en distintas habitaciones, tenía un garage que vimos hace unos segunditos afuera, muy amplio para muchos vehículos. Era una propiedad importante, totalmente equipada, ¿no? Pero lo notable es el entorno de esa casa, ¿sí? Que, insisto, es de este hombre que figura en ese documento, habitante de esa zona. El entorno, vos fíjate que tiene un bosque muy denso, sí, muy pesado, que tiene una particularidad. Está plagado de pinos que no son árboles típicos de esa zona, ¿sí? En donde lo habitual, sobre todo en esa zona de San Rafael, ahí vemos pinos claramente, digamos, los árboles típicos, naturales de allí son los álamos, ¿sí? Ese bosque, fíjate lo que es la parte de enfrente, mucho más pelada, y esto que es la propiedad en sí, la entrada a la propiedad que estamos viendo, es como amurallada por un bosque que está puesto artificialmente, ¿sí? Acá vemos un camino de árboles, ¿sí? Que está desde la tranquera de la puerta, esto que vemos acá, y todo ese sendero lleva hasta el fondo de la casa, son como 50, 60 metros de entrada protegida hacia la propiedad, ¿sí? El lugar era claramente un lugar de refugio, ¿sí? Y esto, ¿cómo surgió además del documento en donde figura Paul Eckhart como afiliado nazi, porque era alemán, solamente podían en la Argentina y en el resto del mundo afiliarse al partido nazi los alemanes nativos, ¿sí? Los que no eran alemanes nativos, o sea, descendientes de alemanes o argentinos inclusive, que profesaban las ideas nazis, no podían afiliarse, por eso no están en esa lista, pero sí figuraban en las listas de los llamados Opferring, ¿sí? Opferring traducido significa anillo de sacrificio, que era aportantes económicos, ¿sí? A la causa de los nazis. Prácticamente era como pagar una cuota social a un club, entre comillas, por decirlo de alguna manera, que les daba acceso a las actividades del nazismo. Obviamente tenían que colaborar de la manera que pudieran, ¿sí? Por eso los nazis en la Argentina eran mucho más que los que figuran en esta lista, que son cerca de 1.500, que no son pocos, ¿sí? Wow. Y en esa lista figura Paul Eckhart, ¿sí? Ahora, en esa lista de Paul Eckhart, donde figura Paul Eckhart, en esta, ahí figura un domicilio que no es ese, figura un domicilio comercial, ¿sí? Y el domicilio comercial estaba en, digo la calle nada más, no voy a decir la altura, ¿sí? En la localidad de San Rafael, en la calle Godoy Cruz. Yo no sé si las tienen a mano, yo les he compartido unas fotos del solar de esa dirección en la actualidad, ¿sí? Bueno, acá seguimos recorriendo la casa de Eckhart. Perfecto, y claramente se ve lo que estás relatando, ¿no? Esta cosa de privacidad, de ocultarse un poco. Sabía que si volvió a ser su vida, tuvo familia, descendientes en San Rafael. Bueno, respecto de Eckhart, yo estoy en pleno proceso de investigación lo más exhaustiva que se pueda. Digamos, estas cosas a veces surgen medio de casualidad. Este caso no es la excepción, surgió así.
y, digamos, estoy en ese proceso de tratar de descubrirlo un poco más, ¿sí? Lo tenemos identificado en un documento norteamericano como afiliado nazi, ahí están incluso las fechas de afiliación, de nacimiento, la ocupación, ¿sí? O sea, era inicialmente un empleado que después pasó a tener su propia empresa, que también estoy tratando de encontrar más detalles, ¿sí? Mirá vos, Marcelo. Pero Marcelo investiga, ¿eh? Ojo con Marcelo, quiero decir, ojo con Marcelo, trae toda la info, y uno que lo sigue en Instagram, la verdad es que es muy cautelosa la información que nos das sí, o que brindás a través de tus redes sociales. Me imagino la de tus libros, no tuve la oportunidad de leerlos, lo voy a tener más adelante, pero la verdad es que seguís paso a paso. Esto es muy interesante lo que hablaste en el programa de hoy. Te tengo que cortar por falta de tiempo, pero ¿sabés qué, Marce? Vamos a tener una tercera parte seguramente. Sí, vas a estar nuevamente acá obvio, en No Culpes, porque dale. hay que seguir investigando y hablando de esto, Nasi, porque te vuelvo a repetir, a nosotros como sociedad, ¿no? Como mendocinos, nos sorprende esto, porque uno lo tenía relacionado más con Bariloche, con el sur, y digo, no, estaba acá, cerca nuestro, estaba todo esto, ¿no? Sí, estaban ya te digo, en muchísimos lugares del país, tengo documentación de Ujú, prácticamente toda la Argentina, con ujú. presencia de los nazis. Ahí está, Marce, te quiero agradecer. No, a ustedes, a vos, un placer, como siempre. Eh, Conversar con vos es, digamos, súper ameno, muy Muchas gracias. agradable. Muchas gracias. No quiero dejar de mandarle un Sí. saludo muy especial a Juan Pablo, Ajá. Nuestro productor, nuestro uno de productor. los, el productor, él Ajá. sabe, y Sí, le mando un fuerte abrazo por el don de gente realmente que es. Lo hago extensivo a vos, obviamente, y sí, a toda la total, gente del total. canal que realmente me tratan súper bien. Total. Y para mí es un placer. Y cuando quieran, Ujú. combinamos y seguimos la charla. Mira, ¿quién te dice que por ahí organizamos un vivo para el Instagram del canal y seguimos hablando de todo esto, ¿no? Porque me parece súper Fantástico, interesante. Te mando un beso, Marce, fantástico. gracias. ¿Cuántas, Otro para vos. cuántas cosas pasan, ¿no? En nuestra Argentina, en nuestra provincia. Bueno, un poco revelando esto, ¿no? De los nazis, la Argentina, la época de Perón. Ya están nuestras redes sociales para que puedas participar y comentar, obviamente, del programa de hoy, de esta noche.